Análisis de la fobia de un niño de 5 años. 1909. Nota introductoria. Sobre sucesos de los primeros años del pequeño Hans, Freud ya había dado a conocer algunos datos 2 años antes, en El esclarecimiento sexual del niño, aunque en las ediciones primitivas de ese trabajo lo llamó el pequeño Herbert, corrigió el nombre luego de aparecer el presente estudio. Mencionó también este historial clínico en otro de sus escritos anteriores, sobre las teorías sexuales infantiles, publicado poco antes que el actual y donde se adelantan muchas de las más importantes teorías aquí examinadas. Cabe mencionar que en su primera publicación, en el Harvard, no se consignaba que este trabajo fuera, de Freud sino, comunicado por él. En una nota al pie agregada por Freud al volumen octavo de los Gesammeltschrift en 1924, que contenía este y los otros 4 historiales clínicos extensos, los casos de Dora, el hombre de las ratas, el hombre de los lobos, y Schreber, señala que lo dio a publicidad con el expreso consentimiento del padre del pequeño Hans. Esta nota se hallará al final de las palabras preliminares del caso Dora. El resumen cronológico que damos a continuación, basado en datos que ofrece el texto, puede ayudar al lector a seguir el hilo de la historia. 1903, abril, nacimiento de Hans. 1906, 3 a 3/3 años. Primeros informes del padre. 3 1/4, 3 y medio años. Verano, primera estadía en Gemunden. 1906, 3 y medio años. Amenaza de castración. 3 y medio años. Octubre, nacimiento de Hannah. 1907, 3 y 3/4 años. Primer sueño. 4 años. Mudanza a una nueva vivienda. 4 1/4, 4 y medio años. Verano, segunda estadía en Gemunden. Episodio del caballo que muerde. 1908, 4 y 3/4 años. Enero, episodio del caballo que se tumba. Comienzo de la fobia. 5 años. Mayo, fin del análisis. James Strachey. 5 y introducción. En rigor, no proviene de mi observación el historial clínico y terapéutico que en las páginas siguientes se expone, de un paciente en extremo joven. Es cierto que he orientado el plan de tratamiento en su conjunto, y hasta intervine personalmente una vez en una plática con el niño, pero el tratamiento mismo fue llevado a cabo por el padre del pequeño, a quien debo agradecer formalmente por haberme confiado sus notas a los fines de la publicación. Pero el mérito del padre no termina ahí. Creo que ninguna otra persona habría conseguido del niño tales confesiones, imposible de sustituir el conocimiento de causa en virtud del cual el padre supo interpretar las exteriorizaciones de su hijo de 5 años. De otro modo habrían sido insuperables las dificultades técnicas de un psicoanálisis a tan temprana edad. Solo la reunión en una sola persona de la autoridad paterna con la médica, la conjunción del interés tierno con el científico, posibilitaron en este único caso obtener del método una aplicación para la cual de ordinario habría sido inapropiado. En cuanto al valor particular de esta observación, reside en lo siguiente: el médico que trata psicoanalíticamente a un neurótico adulto llega al fin, en virtud de su trabajo de descubrir estrato por estrato unas formaciones psíquicas, a ciertos supuestos acerca de la sexualidad infantil, en cuyos componentes cree haber hallado las fuerzas pulsionales de todos los síntomas neuróticos de la vida posterior. Presenté esos supuestos en mis 3 ensayos de teoría sexual, publicados en 1905, sé que parecen tan sorprendentes a los extraños como irrefutables a los psicoanalistas. Pero también estos tienen derecho a confesarse su deseo de obtener por un camino más directo una prueba de aquellas tesis fundamentales. ¿Será acaso imposible averiguar inmediatamente en el niño, en toda su frescura vital, aquellas emoús y en sexuales y formaciones de deseo que en el adulto exhumamos con tanto trabajo de sus enterramientos, y acerca de las cuales, además, aseveramos que son patrimonio constitucional común a todos los seres humanos y en el neurótico no hacen sino mostrarse reforzadas o deformadas? Con ese propósito suelo yo, desde hace años, instar a mis discípulos y amigos para que compilen observaciones sobre esa vida sexual de los niños que las más de las veces se pasa hábilmente por alto o se desmiente adrede.
Entre el material que en virtud de esa exhortación ha llegado a mis manos, las noticias que a continuación daré sobre el pequeño Hans ocuparán pronto un puesto sobresaliente. Sus padres, que se contaban ambos entre mis más cercanos partidarios, habían acordado no educar a su primer hijo con más compulsión que la requerida a toda costa para mantener las buenas costumbres, y como el niño se iba convirtiendo en un muchacho alegre, despierto y de buena índole, prosiguió con toda felicidad ese ensayo de dejarlo crecer y manifestarse sin amedrentamiento. En lo que sigo reproduciré las anotaciones del padre sobre el pequeño Hans tal como me fueron comunicadas, absteniéndome desde luego de todo intento de turbar, mediante unas desfiguraciones convencionales, la ingenuidad y la sinceridad infantiles. Las primeras comunicaciones sobre Hans datan del tiempo en que aún no había cumplido 3 años. A través de diversos dichos y preguntas, exteriorizaba ya entonces un interés particularmente vivo por la parte de su cuerpo que tenía la costumbre de designar como, hace pipí, así, cierta vez hizo esta pregunta a su madre. Hans, mamá, tú también tienes un hace pipí. Mamá, desde luego. ¿Por qué? Hans, por nada, se me ocurrió. A la misma edad lo llevan por primera vez a un establo y ve ordeñar a una vaca, mira, del hace pipí sale leche. Ya estas primeras observaciones nos despiertan la expectativa de que mucho, si no lo más, de cuanto el pequeño Hans nos muestra ha de ser típico del desarrollo sexual del niño. En una ocasión consigné que no hay que espantarse demasiado si en una mujer se encuentra la representación de mamar del miembro masculino. Esta chocante emoción, decía, tiene un origen muy inocente, pues se deriva del mamar del pecho materno, para lo cual la teta de la vaca, una mama por su naturaleza, pero un pene por su forma y situación, asume una mediación conveniente. El descubrimiento del pequeño Hans corrobora la primera parte de mi tesis. Su interés por el hace pipí no es, sin embargo, meramente teórico, como cabía conjeturar, ese interés lo estimula también a tocarse el miembro. A la edad de 3 y medio años, su madre lo encuentra con la mano en el pene. Ella lo amenaza, si haces eso, llamaré al doctor a, que te corte el hace pipí. Y entonces, ¿con qué harías pipí? Hans, con la cola, popo. Él responde todavía sin conciencia de culpa, pero es la ocasión en que adquiere el complejo de castración, que uno con tanta frecuencia se ve precisado a inferir en los análisis de neuróticos, aunque todos ellos muestren fuerte renuencia a admitirlo. Acerca del significado de este elemento del historial del niño, mucho habría para decir. El complejo de castración ha dejado notables huellas en los mitos y, por cierto, no solo en los mitos griegos, me he referido a su papel en un pasaje de la interpretación de los sueños y en otros textos. Notas. Se ha aducido que el lactante no puede menos que sentir cada retiro del pecho materno como una castración, vale decir, como pérdida de una parte sustantiva del cuerpo que él contaba en su posesión, tampoco apreciará diversamente la regular deposición de las heces, y hasta el acto mismo del nacimiento, como separación de la madre con quien se estaba unido hasta entonces, sería la imagen primordial de aquella castración. Aun admitiendo todas esas raíces del complejo, yo he planteado la demanda de que el nombre de complejo de castración se limite a las excitaciones y efectos enlazados con la pérdida del pene. Desde luego, quien haya podido convencerse, en los análisis de adultos, de lo infaltable del complejo de castración, hallará difícil reconducirlo a una amenaza fortuita y que no en todos los casos puede producirse, y se verá precisado a suponer que el niño construye este peligro a partir de las más leves indicaciones, que nunca faltan. Este es el motivo que llevó a buscar para el complejo raíces más profundas, que se presenten de manera universal. Por eso es tanto más valioso que en el caso del pequeño Hans los padres mismos informen sobre la amenaza de castración, formulada por cierto en un tiempo en que su fobia no estaba todavía en cuestión. 10. Más o menos a la misma edad, 3 y medio años, exclama, alegremente excitado, ante la jaula del león en Schönbrunn. He visto el hace pipí del león. Los animales deben buena parte de la significación que poseen en el mito y en el cuento tradicional a la franqueza con que muestran sus genitales y sus funciones sexuales ante la criatura dominada por el apetito de saber. La curiosidad sexual de nuestro Hans no admite ninguna duda,
pero ella lo convierte en investigador, le permite unos correctos discernimientos conceptuales. En la estación ferroviaria, a los 3 3/4 años, ve cómo de una locomotora largan agua. Mira, la locomotora hace pipí. ¿Y dónde tiene el hace pipí? Al rato agrega, reflexivo, un perro y un caballo tienen un hace pipí, una mesa y un sillón, no. Así ha conquistado un signo esencial para distinguir entre un ser vivo y una cosa inanimada. Apetito de saber y curiosidad sexual parecen ser inseparables entre sí. La curiosidad de Hans se extiende muy en particular a sus padres. Hans, a los 3 1/4 años, papá, tú también tienes un hace pipí. Padre, sí, naturalmente. Hans, pero si nunca te lo he visto cuando te desvestías. Otra vez, tenso, ve cómo su madre se desviste para meterse en cama. Ella pregunta, pues, ¿por qué miras así? Hans, solo para ver si tú también tienes un hace pipí. Mamá, naturalmente. ¿No lo sabías? Hans, no, pensé que como eres tan grande tendrías un hace pipí como el de un caballo. Reparemos en esta expectativa del pequeño Hans, más tarde cobrará significatividad. El gran acontecimiento en la vida de Hans es, empero, el nacimiento de su hermanita Hannah, que se produjo cuando él tenía exactamente 3 1/2 años. Su comportamiento en esa ocasión fue anotado enseguida por su padre. 11 a las 5 de la mañana, cuando empezó el trabajo de parto, la cama de Hans fue llevada a la habitación contigua, ahí despierta a las 7, y escucha el gemir de la parturienta, sobre lo cual pregunta, ¿por qué tose mamá? Y después de una pausa añade, es seguro que hoy viene la cigüeña. En los últimos días, desde luego, se le ha dicho a menudo que la cigüeña traería una nena o un varoncito, y con todo acierto él conecta el desacostumbrado gemir con la llegada de la cigüeña. Más tarde lo llevan a la cocina, ve la maleta del médico en el vestíbulo y pregunta, ¿qué es esto?, a lo cual se le responde, una maleta. Y él entonces, con convicción, hoy viene la cigüeña. Tras el alumbramiento, la partera se llega hasta la cocina y Hans oye cómo ordena que preparen un té, ante lo cual él dice, aja, ¿por qué mami tiene tos? Le dan un té. Luego lo llaman al dormitorio, pero no mira a la mamá, sino a los recipientes con agua sanguinolenta que aún están allí, y observa, extrañado, señalando la vasinilla llena de sangre, pero de mí hace pipí no sale nada de sangre. Todas sus sentencias muestran que él relaciona lo insólito de la situación con la llegada de la cigüeña. Pone un gesto tenso, muy desconfiado, frente a todo lo que ve, y sin duda se ha afianzado en él la primera desconfianza hacia la cigüeña. Hans se muestra muy celoso con la recién venida, y cuando alguien la alaba, la encuentra linda, etc., dice enseguida, burlón, pero si todavía no tiene dientes. En efecto, cuando la vio por primera vez quedó muy sorprendido de que no pudiera hablar, y opinó que no podía hacerlo porque no tenía dientes. Los primeros días, como es lógico, quedó muy relegado, y de pronto contrajo una angina. En medio de la fiebre se le oyó decir, pero si yo no quiero tener ninguna hermanita. Pasado medio año, más o menos, quedaron superados los celos, y él se vuelve un hermano tan tierno como consciente de su superioridad. Nota. Que la cigüeña se lo lleve de vuelta, manifestó otro niño, un poco mayor, a modo de bienvenida a su hermanito. 11 Un poco después, Hans presencia el baño de su hermanita de una semana de edad. Observa, pero su hace pipí es todavía chico, tras lo cual agrega, como a modo de consuelo, ya cuando crezca se le hará más grande. Nota. El mismo juicio, expresado en idénticas palabras y regido por la misma expectativa, me ha sido comunicado sobre otros dos varoncitos en el momento en que por primera vez saciaron su curiosidad mirando el cuerpo de una hermanita. Uno podría asustarse por esta prematura corrupción del intelecto infantil. Porque estos jóvenes investigadores no comprueban lo que realmente ven, a saber, que no hay ahí ninguna hace pipí. Respecto de nuestro pequeño Hans, al menos, podemos dar el cabal esclarecimiento de su percepción errónea. Sabemos que mediante una cuidadosa inducción ha adquirido la tesis universal de que todo ser animado, por oposición a lo inanimado,
posee un hace pipí. La madre le ha corroborado esta convicción dándole informes afirmativos sobre las personas que se sustraían de su propia observación. Entonces, es totalmente incapaz de volver a abandonar su logro a causa de una sola observación hecha en la hermanita. Juzga, pues, que el hace pipí está presente también ahí, solo que todavía es demasiado pequeño, pero le crecerá hasta devenir tan grande como el de un caballo. Hagamos algo más para reivindicar a nuestro pequeño Hans. En verdad no se comporta peor que un filósofo de la escuela de Wundt. Para este, la conciencia es un carácter infaltable de lo anímico, como para Hans el hace pipí es el signo distintivo indispensable de todo lo vivo. Ahora bien, si el filósofo se topa con procesos anímicos que uno se ve forzado a inferir, pero en los que no se percibe nada de conciencia, en efecto, uno no sabe nada de ellos y, sin embargo, no puede dejar de inferirlos, no dirá, por ejemplo, que son procesos anímicos, conscientes, sino que los llamará oscuramente conscientes. Es que el hace pipí es todavía muy chico. Y aún en esta comparación nuestro pequeño Hans lleva la ventaja. Así es, como tan a menudo sucede en las investigaciones sexuales de los niños, también aquí tras el error se esconde una pieza de discernimiento correcto. En verdad, también la niñita posee un pequeño hace pipí, que nosotros llamamos clítoris, si bien es cierto que no crece, sino que permanece atrofiado. 12. Más o menos a la misma edad, de 3 y 3/4 años, Hans brinda el primer relato de un sueño. Hoy, cuando estaba dormido, he creído yo estoy en Giemunden con Mariedel. Mariedel es la hija del propietario de la casa, tiene 13 años y ha jugado a menudo con él. Cuando el padre le cuenta a la madre su sueño en presencia de él, Hans le observa, rectificándolo, no con Mariedel, yo totalmente solo con Mariedel. Con respecto a esto último, cabe hacer aquí la siguiente puntualización. En el verano de 1906 Hans estuvo en Giemunden, donde pasaba el día correteando con los hijos del propietario de la casa. Cuando partimos de allí, creímos que la despedida y la mudanza a la ciudad le resultarían penosas. Para nuestra sorpresa, no fue así. El cambio lo alegró de manera evidente, y durante muchas semanas contó muy poco acerca de Giemunden, solo pasado ese tiempo le afloraron recuerdos, a menudo vivamente coloreados, sobre su estancia en Giemunden. Desde hace unas 4 semanas, procesa esos recuerdos en fantasías. Fantasea que juega con los niños Berta, Olga y Fritzl, habla con ellos como si estuvieran presentes, y es capaz de entretenerse así durante horas. Ahora que tiene una hermana y a todas luces le da que hacer el problema del origen de los hijos, llama a Berta y Olga, sus hijas, y en alguna ocasión ha agregado. También a mis hijas, Berta y Olga, las trajo la cigüeña. Ahora que lleva 6 meses ausente, su sueño evidentemente debe comprenderse como una expresión de su añoranza de Giemunden. Hasta aquí el padre. Señalo, por anticipado, que con su última exteriorización sobre sus hijos, que los trajo la cigüeña, Hans contradice en voz alta una duda que alberga en su interior. Por suerte, el padre ha anotado muchas cosas que estarían destinadas a adquirir luego un insospechado valor. Dibujo para Hans, que en el último tiempo ha visitado con asiduidad Schönbrunn, una jirafa. Me dice, dibújale también el hace pipí. Le respondo, dibújalo tú mismo. Entonces él agrega a la figura de la jirafa la siguiente raya que primero traza corta y después le agrega un tramo, señalan 13 do, el hace pipí es más largo. Paso con Hans junto a un caballo coe orina. Dice, el caballo tiene el hace pipí abajo, como yo. Ve cómo bañan a su hermana de 3 meses, y dice, conmiserativo, tiene un hace pipí muy, pero muy chico. Le dan, para que juegue, una muñeca, que él desviste. La mira cuidadosamente, y dice, pero sí tiene un hace pipí muy chiquito. Ya sabemos que con esta fórmula le fue posible sustentar su descubrimiento, la diferencia entre lo vivo y lo inanimado. Todo investigador corre el riesgo de cometer ocasionalmente errores. No deja de ser un consuelo que él, como lo hace nuestro Hans en el ejemplo siguiente, no solo yerre, sino que pueda invocar el uso del lenguaje como disculpa. Y es que en su libro ilustrado ve a un mono y señala su rabo, Schwanz,
asimilado vulgarmente a pene, punto, enroscado hacia arriba. Mira, papi, él hace pipí. En su interés por el hace pipí, ha concebido un juego muy particular. En el vestíbulo está el retrete, y hay un oscuro gabinete para la leña. Desde hace algún tiempo Hans va al gabinete de la leña y dice, voy a mi baño. Cierta vez yo miro ahí para ver qué hace en el gabinete oscuro. Exhibe, y dice, yo hago pipí. Vale decir que, juega, al inodoro. El carácter de juego es ilustrado no solo por 14 el hecho de que simule hacer pipí, sin llevarlo a cabo realmente, sino de que no vaya al baño, lo cual sería en verdad mucho más sencillo, prefiriendo el gabinete de la leña, al que llama, su baño. Haríamos injusticia a Hans si solo persiguiéramos los rasgos autoeróticos de su vida sexual. Su padre tiene para comunicarnos unas detalladas observaciones sobre sus vínculos de amor con otros niños, de los que se desprende una elección de objeto, como la del adulto. También, es cierto, una notabilísima movilidad y una propensión polígama. En el invierno llevo a Hans, 3% años, a la pista de patinaje y le presento a las dos hijitas de mi colega N, que tienen cerca de 10 años. Hans se le sienta al lado, y ellas, sintiéndose personas de más madura edad, miran despreciativas al caballerete, él las contempla lleno de veneración, lo que no les causa impresión alguna. No obstante, Hans solo habla de ellas como de, mis niñitas. ¿Dónde están mis niñitas? ¿Cuándo vienen mis niñitas? Y durante algunas semanas me martiriza en casa con la pregunta, ¿cuándo voy de nuevo a la pista de patinaje dónde están mis niñitas? Un primo de Hans, de 5 años, está de visita cuando él tiene 4. Hans lo abraza continuamente y, a raíz de uno de estos abrazos tiernos, dice, te quiero mucho. Es el primer rasgo de homosexualidad con que tropezaremos en Hans, pero no el último. Nuestro pequeño Hans parece realmente un dechado de todas las perversidades. Nos hemos instalado en una nueva vivienda. Hans tiene 4 años. De la cocina, la puerta lleva a una ventana y balcón desde donde se ve un departamento ahí en Tirie, enfrente. Ahí, Hans ha descubierto a una niñita de 7 a 8 años. Para admirarla, se sienta ahora sobre el escalón que lleva al balcón, y así permanece horas. Sobre todo hacia las 4 de la tarde, cuando la niñita regresa de la escuela, no se lo puede retener en su habitación ni disuadirlo de que ocupe su puesto de observación. Cierta vez que la niñita no se muestra en la ventana a la hora habitual, Hans se inquieta y cargosea a la gente de la casa con preguntas, ¿cuándo vuelve la niñita? ¿Dónde está la niñita?, etc. Cuando luego Apa 15 rece, se siente feliz y ya no aparta la mirada del departamento frontero. La vehemencia con que emerge ese amor a distancia, halla su explicación en que Hans no tiene camaradas ni compañeritas de juego. Para su desarrollo normal, el niño requiere, es evidente, trato asiduo con otros niños. Ese trato le es dado a Hans cuando poco después, 4,5 años, nos trasladamos a la residencia de verano en Gemunden. En nuestra casa, sus compañeros de juego son los hijos del propietario, Franzl, cerca de 12 años, Fritzl, 8 años, Olga, 7 años, Berta, 5 años, y, además, los vecinitos Anna, 10 años, incluso, otras 2 niñitas de 9 y 7 años, de cuyos nombres ya no me acuerdo. Su preferido es Fritzl, a quien a menudo abraza y le asegura su amor. Una vez le preguntan, ¿cuál de las nenites te gusta más? Y él responde, Fritzl. Al mismo tiempo es muy agresivo, varonil, conquistador, hacia las niñas, las abraza y besuquea, cosa que a Berta en particular parece agradarle. Cierta vez que Berta sale de la habitación, él se le cuelga del cuello y le dice en el más tierno de los tonos, Berta, eres amorosa, lo cual por lo demás no le impide besar también a las otras y asegurarle su amor. También le gusta Maridel, de unos 14 años, igualmente hija del propietario, que juega con él. Una noche, cuando lo llevan a acostarse, dice, que Maridel duerma conmigo. Y a la respuesta, no puede ser, torna a decir, entonces que duerma con mami o con papi. Se le replica, tampoco puede ser, Maridel tiene que dormir en casa de sus padres,
y se desarrolla el siguiente diálogo. Hans, entonces bajo a dormir con Mariedel. Mamá, ¿quieres realmente separarte de mami para dormir abajo? Hans, no, mañana temprano volveré a subir para tomar el desayuno y quedarme por acá. Mamá, si realmente quieres alejarte de papi y mami, toma tu casaca y tu pantalón y adiós. Hans toma realmente su ropa y se dirige hacia la escalera para irse a dormir con Mariedel, desde luego, es retenido. Tras el deseo, que Mariedel duerma en casa, se es 16 conde, naturalmente este otro, que Mariedel, con quien tanto le gusta estar, sea integrada en nuestra comunidad hogareña. Pero, sin duda, como el padre y la madre, si bien no con demasiada frecuencia, suelen tener a Hans en su cama, a raíz de este yacer juntos se han despertado en él sentimientos eróticos, y el deseo de dormir junto con Mariedel tiene también su sentido erótico. Yacer en la cama junto al padre y la madre es para Hans, como para todos los niños, una fuente de emociones eróticas. Nuestro pequeño Hans se comportó ante el desafío de la madre como un auténtico varón, a pesar de sus veleidades homosexuales. También en el siguiente caso dijo Hans a su mami. Escucha, me gustaría muchísimo dormir con la niñita. Este caso nos da abundante ocasión para divertirnos, pues Hans se comporta aquí realmente como un grande enamorado. A la hostería donde almorzamos concurre desde hace unos días una linda nena de unos 8 años, de quien Hans, naturalmente, se enamoró enseguida. Gira de continuo el cuello en su silla para mirarla de reojo, después que ha comido se instala cerca para coquetear con ella, pero se ruboriza todo cuando uno se lo señala. Si la niñita retribuye su mirada, él enseguida, avergonzado, dirige la suya al lado opuesto. Su comportamiento es, desde luego, una gran diversión para todos los clientes de la hostería. Cada día, cuando lo llevan allí, pregunta, ¿crees que la niñita estará hoy? Cuando por fin ella llega, él se pone colorado como un adulto en un caso similar. Cierta vez se me acerca dichoso y me cuchichea, escucha, ya sé dónde vive la niñita. En tal y tal lado la he visto cuando subía las escaleras. En tanto que se muestra agresivo con las niñitas de la casa, es aquí un admirador que suspira platónicamente. ¿Acaso se deba a que aquellas son niñas de 17 aldea, mientras que esta es una dama cultivada? Ya se lo ha consignado, una vez dijo que le gustaría dormir con ella. Como no quiero dejar a Hans con la tensión anímica en que lo ha puesto su amor por la niñita, se la he presentado y la invité a venir por la tarde con él al jardín, después que él durmiera su siesta. Está Hans tan emocionado por la expectativa de que la niñita vendrá así él que por primera vez no duerme la siesta, sino que se revuelve de un lado al otro en la cama. La mamá le pregunta, ¿por qué no duermes? ¿Acaso piensas en la niñita? A lo cual, arrobado, responde, sí. Además, al volver de la hostería a casa ha contado a todo el mundo, escucha, hoy viene conmigo la niñita, y Mariedel, de 14 años, informa que sin cesar ha preguntado. Escucha, ¿crees que ella me querrá? ¿Crees que me dará un beso si yo la beso? Y cosas de ese tenor. Pero a la tarde llueve, y así se suspende la visita, de lo cual Hans se consuela con Berta y Olga. Otras observaciones, hechas también durante esa estadía veraniega, permiten conjeturar que en el pequeño se preparan toda clase de novedades. Hans, 4 1/4 años. Hoy a la mañana, como todos los días, Hans es bañado por su mamá y, tras el baño, secado y entalcado. Cuando la mamá le entalca el pene, y por cierto con cuidado para no tocarlo, Hans dice, ¿por qué no pasas el dedo ahí? Mamá, porque es una porquería. Hans, ¿qué es? Una porquería. ¿Y por qué? Mamá, porque es indecente. Hans, riendo, pero gusta. Un sueño que nuestro Hans tuvo por la misma época contrasta de manera muy llamativa con el descaro que ha mostrado hacia su madre. Es su primer sueño que se ha vuelto irreconocible por desfiguración. Pero la perspicacia del padre consiguió solucionarlo. 18 Hans, 4 1/4 años. Sueño. Hoy a la mañana acude Hans y cuenta, escucha, hoy a la noche he pensado, uno dice, ¿quién quiere venir conmigo? Entonces alguien dice, yo.
Entonces tiene que hacerlo hacer pipí. Ulteriores preguntas dejan en claro que a este sueño le falta todo elemento visual, y pertenece al type auditive puro. Hans, desde hace algunos días, juega con los hijos del propietario de la casa, entre ellos sus amiguitas Olga, 7 años, y Berta, 5 años, a diversos juegos de sociedad y de prendas. A. ¿De quién es la prenda que tengo yo? B. Mía es. Entonces se determina lo que B tiene que hacer. El sueño imita a ese juego de prendas, solo que Hans desea que quien extrajo la prenda no sea condenado a los usuales besos o bofetadas, sino a hacer pipí, más precisamente, alguien tiene que hacerlo hacer pipí. Me hago contar el sueño otra vez, lo relata con las mismas palabras, solo que reemplaza, entonces alguien dice, entonces ella dice. Y, ella, es, evidentemente, Berta u Olga, con quienes ha jugado. El sueño reza, pues, traducido, yo juego con las niñitas a las prendas. Yo pregunto, ¿quién quiere venir conmigo? Ella, Berta u Olga, responde, yo. Entonces ella tiene que hacerme hacer pipí. Asistirlo al orinar, cosa que evidentemente le resulta grato a Hans. Es claro que el hacerlo hacer pipí, para lo cual al niño le abren los calzones y le sacan el pene, está para Hans teñido de placer. Cuando va de paseo es casi siempre el padre quien presta ese auxilio al niño, lo que da ocasión para que sobre el padre se fije una inclinación homosexual. Como ya se informó, 2 días antes preguntó a la mamá, cuando ella le lavaba y le entalcaba la zona genital. ¿Por qué no pasas el dedo? Ayer, cuando lo hice ir al baño, me dijo por primera vez que debía conducirlo detrás de la casa para que nadie pudiera mirarlo, y agregó, el año pasado, cuando he hecho pipí, Berta y Olga han mirado. Eso significa, creo, que el año pasado le era grato ese mirar de las niñas, pero ahora ya no lo es. El placer de exhibición sucumbe ahora a la represión. Como el deseo de que Berta y Olga lo miren hacer pipí, o lo hagan hacer pipí, es ahora reprimido, desalojado, suplantado, de su vida, he ahí la explicación para que 19 se presente en el sueño, donde se ha procurado un lindo disfraz mediante el juego de prendas. Desde entonces observo repetidas veces que no quiere ser visto cuando hace pipí. Me limito a señalar que este sueño obedece además a la regla que he dado en la interpretación de los sueños. Dichas que aparecen en el sueño provienen de dichos escuchados o proferidos por uno mismo el día anterior. De la época que siguió al regreso a Viena, el padre ha fijado aún esta observación. Hans, 4 y medio años, mira de nuevo cómo bañan a su hermanita, y empieza a reír. Se le pregunta, ¿por qué ríes? Contesta, me río del hace pipí de Hannah. ¿Por qué? Porque el hace pipí es muy bonito. La respuesta es, naturalmente, falsa. El hace pipí se le antoja cómico. Por otra parte, es la primera vez que admite de ese modo, en vez de desmentirla, la diferencia ya entre genital masculino y femenino. 20. 2. Historial clínico y análisis. Estimado profesor, le envío otro pequeño fragmento sobre Hans, pero esta vez, desdichadamente, contribuciones para un historial clínico. Como lo leerá usted, en últimos días se le ha desarrollado una perturbación nerviosa que nos tiene muy intranquilos a mi mujer y a mí porque no podemos hallar ningún medio para eliminarla. Me tomaré la libertad de visitarlo mañana, no obstante lo cual, le anticipo por escrito el material disponible. Sin duda ha sido una hiperexcitación sexual por ternura de la madre, pero no sé indicar el excitador de la perturbación. El miedo de que un caballo lo muerda por la calle parece entramado de alguna manera con el hecho de que le asusta un pene grande. Como usted lo sabe por una nota anterior, en su momento él reparó ya en el pene grande del caballo, y entonces sacó la conclusión de que la mamá, puesto que es tan grande, por fuerza ha de tener un hace pipí como el de un caballo. No atino a hallar nada pertinente. Habrá visto en alguna parte a un exhibicionista. O el todo se anuda solamente a la madre. No nos resulta agradable que desde ahora empiece a plantear enigmas. Salvo el miedo de andar por la calle, y su desazón al atardecer, sigue siendo el mismo, divertido, alegre. No haremos nuestros ni la comprensible preocupación del padre ni sus primeros intentos de explicación,
sino que examinaremos, para empezar, el material comunicado. Es que nuestra tarea no consiste en comprender enseguida un caso clínico, solo habremos de conseguirlo tras haber recibido bastantes impresiones de él. Provisionalmente dejaremos nuestro juicio en suspenso, y prestaremos atención pareja a todo lo que hay para observar. Pues bien, he aquí las comunicaciones iniciales, de los primeros días de este año de 1908. 21 Hans, 4 3/4 años, aparece a la mañana llorando, la mamá le pregunta por qué llora, y él dice, cuando dormía he pensado tú estabas lejos y yo no tengo ninguna mami para hacer cumplidos. Asterisco, nota del padre. La expresión de Hans para acariciar. Por tanto, un sueño de angustia. Algo parecido le he notado ya en el verano en Giemunden. Al anochecer, las más de las veces se iba a la cama con un talante muy sentimental, y una vez hizo la observación, aproximada, si yo no tuviera ninguna mami, si tú te fueras, o cosa parecida, no lo recuerdo con exactitud. Por desgracia, cuando él estaba con ese talante elegíaco, la mamá lo acogía siempre en su lecho. Más o menos el 5 de enero se llegó temprano a la mamá, que estaba en la cama, y le dijo con esa ocasión. ¿Sabes tú? Tía M ha dicho, pero qué lindo pichilín tiene. Nota. Pichilín, pisl, igual a genitales. Mimoteos de los genitales infantiles, de palabra o de obra, por ahí o es tiernos allegados, aun los propios padres, son sucesos harto comunes, de que rebosan los psicoanálisis. La tía M se había alojado en nuestra casa unas 4 semanas antes, cierta vez vio cómo mi mujer bañaba al muchacho, y de hecho le dijo quedamente eso a mi mujer. Hans la oyó, y procuraba aprovecharlo. El 7 de enero va, como de costumbre, al Stadtpark con la niñera, por la calle empieza a llorar y pide que lo lleven a casa, quiere, hacer cumplidos, con la mami. Cuando en casa le preguntan por qué no quiso seguir y se puso a llorar, no quiere decir nada. A la tarde está alegre como de costumbre, al anochecer tiene visible angustia, llora y no se lo puede separar de la mamá, una y otra vez quiere hacerse cumplidos con ella. Después recobra la alegría y duerme bien. El 8 de enero, mi propia mujer lo saca de paseo para ver qué pasa con él, y lo lleva a Schönbrunn, a donde le gusta mucho ir. De nuevo empieza a llorar, no quiere seguir camino, tiene miedo. Al fin va, pero por la calle, es visible, siente angustia. En el viaje de regreso de Schönbrunn dice a la madre, tras mucha renuencia, tuve miedo de que un caballo me mordiera. De hecho, en Schönbrunn se intranquilizó cuando vio un caballo. Al anochecer me dicen que tuvo un ataque parecido al del día anterior, con pedido de hacer cumplidos. Se lo tranquiliza. Dice llorando, sé que mañana me llevarán de nuevo a pasear, y luego, el caballo entrará en la pieza. 22. Ese mismo día, la mamá le pregunta, ¿te pasas la mano por el hace pipí? Y sobre eso, él dice, sí, cada anochecer, cuando estoy en la cama. Al día siguiente, 9 de enero, le previenen, antes de la siesta, que no se pase la mano por el hace pipí. Preguntado al despertar, dice que se la pasó durante un tatito. Sería ese, pues, el comienzo de la angustia así como el de la fobia. Desde ahora reparamos en que tenemos buen fundamento para separarlas entre sí. Por lo demás, el material parece en un todo suficiente para orientarnos, y ningún otro punto temporal es tan favorable al entendimiento como este estadio inicial que, por desdicha, las más de las veces se descuida o se silencia. La perturbación se introduce con unos pensamientos tiernos angustiados, y luego con un sueño de angustia. Contenido de este último, perder a la madre, de suerte que él ya no pueda hacerse cumplidos con ella. Es fuerza, pues, que la ternura hacia la madre se haya acrecentado enormemente. Es el fenómeno básico de su estado. Recordemos además, por vía confirmatoria, sus 2 intentos de seducir a la madre, el primero de los cuales se produjo todavía en el verano, página 18, y el segundo, un simple encomio de su genital, poco antes de que estallara su angustia a andar por la calle. Es esta acrecentada ternura por la madre lo que súbitamente se vuelca en angustia, lo que, según nosotros decimos, sucumbe a la represión.
Todavía no sabemos de dónde proviene el empuje para la represión, acaso resulte meramente de la intensidad de la emoción, no dominiebel para el niño, acaso cooperen otros poderes que todavía no discernimos. Más tarde lo averiguaremos. Esta angustia, que corresponde a una añoranza erótica reprimida, carece al comienzo de objeto, como toda angustia infantil, es todavía angustia y no miedo. El niño, al comienzo, no puede saber de qué tiene miedo, y cuando Hans, en el primer paseo con la muchacha, no quiere decir de qué tiene miedo, es que tampoco él lo sabe. Dice lo que sabe, que por la calle le falta la mamá con quien pueda hacerse cumplidos, y que no quiere apartarse de la mamá. Deja traslucir así, con toda sinceridad, el sentido primero de su aversión a andar por la calle. Por otra parte, sus estados, por 2 veces sucesivas repetidos al anochecer antes de acostarse, estados angustiados y, no obstante, de nítida coloración tierna, prueban que al comienzo de la enfermedad contraída no existía una fobia ya a andar por la calle o a pasear, ni tampoco a los caballos. Entonces, el estado del anochecer no quedaría expli 23 cado, en efecto, quien piensa, antes de dormir, en la calle y el paseo. En cambio, es por completo transparente que al anochecer se angustia mucho, pues antes de meterse en cama lo asalta, reforzada, la libido, cuyo objeto es la madre y cuya meta podría ser dormir junto a la madre. Es que ha hecho la experiencia de que en virtud de esos talantes podía, en Giemunden, mover a la madre a que lo acogiera en su lecho, y le gustaría conseguir lo mismo en Viena. De pasada, no olvidemos que en Giemunden estaba a veces solo con ella, pues el padre no podía pasar ahí las vacaciones íntegras, además, allí distribuía su ternura entre sus compañeros de juego, amiguitos y amiguitas, y al faltarle estos aquí, su libido pudo regresar de nuevo entera a la madre. La angustia corresponde entonces a una añoranza reprimida, pero no es lo mismo que la añoranza, la represión cuenta también en algo. La añoranza se podría mudar en satisfacción plena aportándole el objeto ansiado, para la angustia esa terapia no sirve, ella permanece aunque la añoranza pudiera ser satisfecha, ya no se la puede volver a mudar plenamente en libido, la libido es retenida en la represión por alguna cosa. Nota. Dicho formalmente, llamamos, angustia patológica, a una sensación de añoranza angustiada desde el momento en que ya no se la puede cancelar aportándole el objeto ansiado. Es lo que se muestra en Hans a raíz del segundo paseo, cuando la madre lo acompaña. Ajourra está con la madre, a pesar de lo cual tiene angustia, es decir, una añoranza de ella no saciada. Es cierto que la angustia es menor, se lo puede mover a pasear, mientras que a la muchacha de servicio la obligó a volver a casa, y, además, la calle no es el lugar conveniente para hacerse cumplidos, o lo que el pequeño enamorado gustara de hacer. Pero la angustia ha resistido la prueba y ahora se ve precisada a hallar un objeto. En ese paseo se exterioriza por primera vez el miedo a ser mordido por un caballo. ¿De dónde viene el material de esta fobia? Probablemente, de aquellos complejos todavía desconocidos que contribuyeron a la represión y mantienen en estado reprimido la libido hacia la madre. Es todavía, un enigma de este caso, cuyo ulterior desarrollo hemos de perseguir para hallar su solución. El padre ya nos ha proporcionado ciertos puntos de apoyo que quizás sean confiables. Hans observa a los caballos siempre con interés a causa de su hace pipí grande, es fuerza que la mamá tenga un hace pipí como el de un caballo, etc. Así, se creería, el caballo es solo un sustituto de la mamá. Pero, ¿qué significa que Hans al anochecer 24 exteriorice el miedo de que el caballo entre en la pieza? Una tonta idea angustiada de un niño pequeño, se dirá. Pero la neurosis no dice nada tonto, como tampoco lo dice el sueño. Insultamos siempre que no comprendemos algo. Es un modo de facilitarse la tarea. De esta tentación debemos guardarnos todavía en otro punto. Hans ha confesado que su pene le ocupa con fines de placer todas las noches antes de dormirse. Ah, dirá el médico práctico. Ahora todo está claro. Todo está en su sitio, el niño se produce un sentimiento masturbatorio de placer. Pero eso en modo alguno no se explica su angustia, al contrario, la vuelve más enigmática. Estados de angustia no son provocados por masturbación, no lo son, en general, por una satisfacción.
y además tenemos derecho a suponer que nuestro Hans, ahora de 4 3/4 años, se permite ese contento desde hace ya un año cada anochecer, y nos enteraremos de que justamente ahora se encuentra en la lucha por deshabituarse, lo cual condice mejor con la represión y la formación de angustia. También debemos tomar partido en favor de su buena, y por cierto que harto cuidadosa, madre. El padre la inculpa, no sin una apariencia de justicia, de haber contribuido al estallido de la neurosis por su ternura hipertrófica y su aquiescencia demasiado frecuente a recibir al niño en su lecho. Nosotros, de igual modo, podríamos reprocharle haber apresurado el advenimiento de la represión por su enérgico rechazo de sus cortejos. Es una porquería. Pero ella desempeña un papel fijado por el destino, y está en situación difícil. Convine con el padre en que dijera al muchacho que lo del caballo era una tontería y nada más. Y que la verdad era que quería muchísimo a la mamá, y pretendía ser recibido por ella en su cama. Y que ahora tenía miedo de los caballos por haberse interesado tanto en el hace pipí de ellos. Además, Hans había notado que era incorrecto ocuparse tan intensamente del hace pipí, aún del propio, y esa era una intelección acertadísima. Por otro lado, propuse al padre internarse por el camino del esclarecimiento sexual. Puesto que, según estábamos autorizados a suponer por la prehistoria del pequeño, su libido adhería al deseo de ver el hace pipí de la mamá, el padre debía sustraerle esa meta comunicándole que ésta, y todas las otras personas del sexo femenino, como podía saberlo bien respecto de Hannah, no poseían hace pipí alguno. Le dije que este último esclarecimiento se lo debía impartir en una oportunidad conveniente, a raíz de alguna pregunta o manifestación de Hans. 25. Las siguientes noticias sobre nuestro Hans abarcan el periodo del 1 al 17 de marzo. La pausa de un mes hallará pronto su explicación. Al esclarecimiento sigue un periodo más tranquilo en que es posible mover a Hans, sin gran dificultad, a que vaya de paseo al parque todos los días. Su miedo a los caballos se muda más y más en la compulsión a mirarlos. Dice: tengo que ver a los caballos y entonces me da miedo. Después de una influenza, que lo postra en cama por 2 semanas, la fobia vuelve a reforzarse tanto que no se lo puede mover a salir, a lo sumo va al balcón. Todos los domingos viaja conmigo a Lines, porque ese día se ven muy pocos carruajes por la calle y él solamente tiene que recorrer un corto trecho hasta la estación de ferrocarril. Cierta vez en Lines se rehúsa a salir a pasear fuera del jardín porque frente a él está estacionado un carruaje. Después de otra semana que se ve obligado a pasar en casa porque lo operaron de amígdalas, vuelve a reforzársele mucho la fobia. Es cierto que va al balcón, pero no sale a pasear, vale decir, tan pronto llega a la puerta de calle da la vuelta rápidamente. El domingo 1 de marzo, en el camino a la estación ferroviaria, se desarrolla la siguiente plática. Yo procuro volver a explicarle que los caballos no muerden, él. Pero caballos blancos muerden. En Giemunden hay un caballo blanco que muerde. Si uno le acerca los dedos, muerde. Me llama la atención que diga, los dedos, en lugar de, la mano, punto. Después cuenta la siguiente historia, que yo reproduzco en el orden de su secuencia. Cuando Lizzie tuvo que partir de viaje, un carruaje con un caballo blanco se detuvo frente a su casa, iba a llevar el equipaje a la estación. Lizzie, según él me cuenta, es una niñita que vivía en una casa vecine. El padre de Lizzie estaba cerca del caballo, y el caballo volvió la cabeza, para tocarlo, y él dijo a Lizzie: no le pases los dedos al caballo blanco, de lo contrario te morderá. Yo le digo sobre eso: escucha, me parece que no es un caballo lo que tú tienes en la mente, sino un hace pipí, al que no se le debe pasar la mano. 26 Él, pero un hace pipí no muerde. Yo, quizá, tras lo cual él quiere probarme vivamente que en realidad fue un caballo blanco. Nota. El padre no tiene razón alguna para poner en duda que Hans ha referido aquí un episodio real. Las sensaciones de picazón en el glande, que mueven a los niños a tocarse, son por lo demás descritas regularmente así: veis mich, me pica, literalmente, me muerde. El 2 de marzo, cuando otra vez está con miedo, le digo: ¿sabes una cosa? La tontería, así llama él a su fobia, perderá fuerza si sales de paseo más a menudo.
Ahora es tan intensa porque tu enfermedad no te ha dejado salir de casa. Él, oh, no, es tan intensa porque me sigo pasando todas las noches la mano por el hace pipí. Médico y paciente, padre e hijo, coinciden entonces en atribuir al hábito onanista, nota. Abandono del hábito onanista. El principal papel en la patogénesis del estado presente. Pero tampoco faltan indicios sobre la significatividad de otros factores. El 3 de marzo ha ingresado en nuestra casa una muchacha nueva que despierta su particular complacencia. Como ella lo deja montarse a caballito mientras limpia las habitaciones, él la llama solo, mi caballo, y de continuo la toma del vestido gritándole, jugo. El 10 de marzo, más o menos, dice a esta niñera, si haces esto o aquello, tendrás que sacarte toda la ropa, también la camisa. Quiere decir, como castigo, pero es fácil discernir tras ello el deseo. Ella, va. ¿Y qué hay con eso? Me haré a la idea de que no tengo ni para vestidos. Él, pero si eso es una chanchada, uno ve entonces el hace pipí. La antigua curiosidad volcada a un nuevo objeto y, como conviene a los tiempos de la represión, encubierta con una tendencia moralizante. El 13 de marzo por la mañana digo a Hans, ¿sabes una cosa? Si no te pasas más la mano por el hace pipí, la tontería se te irá yendo. Hans, pero si ya no me paso más la mano por el hace pipí. 27. Yo, pero sigues teniendo ganas de hacerlo. Hans, sí, vaya, pero tener ganas no es hacer, y hacer no es tener ganas, punto. Yo, para que no tengas más ganas, hoy te daremos una bolsa de dormir. Tras ello nos vamos a la puerta de casa. Tiene miedo, sí, pero visiblemente aliviado por la perspectiva de que la lucha le será más fácil, dice, bueno, mañana, cuando tenga la bolsa de dormir, se me pasará la tontería. De hecho, tiene mucho menos miedo a los caballos y, bastante tranquilo, deja que pasen los carruajes. El domingo siguiente, 15 de marzo, Hans había prometido viajar conmigo a Linz. Primero se revuelve, pero al fin accede a ir. En la calle, por ser pocos los carruajes, se siente visiblemente bien, y dice, qué lindo que el buen Dios ya ha soltado al caballo. Por el camino le explico que su hermana no tiene un hace pipí como él, niñitas y señoras no tienen hace pipí. La mamá no tiene, Anna tampoco, etc. Hans, tú tienes un hace pipí. Yo, naturalmente, que te habías creído. Hans, tras una pausa, pero si las nenas no tienen un hace pipí, ¿cómo hacen pipí? Yo, no tienen un hace pipí como el tuyo. Todavía no has visto, cuando bañan a Hannah. Durante todo el día está muy contento, viaja en trineo, etc. Solo hacia el atardecer se desazona de nuevo y parece tener miedo a los caballos. Al anochecer, el ataque nervioso y la necesidad de hacer cumplido son menores que los días previos. La jornada siguiente, la mamá lo lleva consigo por la ciudad y él tiene gran miedo en la calle. Al otro día, se queda en casa y está muy contento. La mañana que sigue, se levanta, angustiado, alrededor de las 6. Preguntado qué le ocurre, cuenta, me he pasado el dedo un poquitito por el hace pipí. Entonces he visto a mami toda desnuda en camisa, y ella ha dejado ver el hace pipí. Le he mostrado a mi Grit, lo que hace mamá, y le he mostrado mi hace pipí. Nota del padre, Grit es una de las niñitas de J.E. Munden, con quien Hans fantasea ahora, justamente, habla y juega con ella. Entonces he sacado rápido la mano del hace pipí. Ante mi objeción de que solo puede decir, en camisa, o, toda desnuda, Hans dice, ella, estaba en camisa, pero la camisa era tan corta que le he visto el hace pipí. 28 El todo no es un sueño, sino una fantasía onanista, por lo demás equivalente a un sueño. Lo que hace hacer a la mamá sirve, evidentemente, para su justificación, si mami muestra el hace pipí, yo también puedo hacerlo. Por esta fantasía ya podemos averiguar dos cosas, la primera, que la reprimenda de la madre surtió en su momento un intenso efecto sobre él, y la segunda, que al comienzo no acepta el esclarecimiento de que las mujeres no tienen un hace pipí. Lamenta que deba ser así, y se aferra a él en la fantasía.
quizá tenga también sus razones para denegar creencia al padre por el momento. Informe semanal del padre. Estimado profesor, le adjunto la continuación de la historia de nuestro Hans, un fragmento muy interesante. Quizá me tome la licencia de visitarlo el lunes en su consultorio y, en lo posible, llevaré a Hans conmigo, suponiendo que él lo consienta. Hoy le he preguntado, ¿quieres ir conmigo el lunes a casa del profesor, que te puede sacar la tontería? Él, no. Yo, pero sí, él tiene una nenita muy hermosa. Tras eso condescendió bien dispuesto y contento. Domingo 22 de marzo. Para ampliar el programa dominical, propongo a Hans viajar primero a Schönbrunn, y solo a mediodía ir de ahí a Linz. Entonces él no tiene solo que salvar a pie el camino desde nuestra casa hasta la estación Auxo-el-Elamp del ferrocarril metropolitano, sino también desde la estación Jetzin a Schönbrunn, y desde aquí nuevamente hasta la estación Jetzin del tranvía a vapor, trayectos que él en efecto recorre apartando con rapidez la vista tan pronto se acercan caballos. Es evidente que se siente angustiado. Al apartar la vista sigue un consejo de la mamá. En Schönbrunn muestra miedo a animales que de ordinario miraba sin asustarse. Así, se niega absolutamente a entrar en el edificio donde está la jirafa, tampoco quiere ver al elefante, que de ordinario le daba mucho gusto. Tiene miedo a todos los animales grandes, Min 29 tras que se divierte mucho con los pequeños. Entre los pájaros, esta vez siente miedo del pelícano, lo cual antes no ocurría, opino que es, evidentemente, a causa de su tamaño. A raíz de ello le digo, ¿sabes por qué tienes miedo a los animales grandes? Los animales grandes tienen un hace pipí grande, y en verdad le tienes miedo al hace pipí grande. Hans, pero si nunca he visto el hace pipí de los animales grandes. Nota. Esto es falso. Véase su exclamación ante la jaula del león, probablemente, un olvido incipiente a consecuencia de la represión. Yo, pero sí el del caballo, y el caballo también es un animal grande. Hans, oh. El del caballo muchas veces. Una vez en Giemunden, cuando el carruaje estaba estacionado delante de la casa, una vez frente a la aduana. Yo, cuando eras pequeño, probablemente entraste en Giemunden en un establo. Hans, interrumpiéndome, sí, todos los días, cuando los caballos volvían a la casa, yo iba al establo. Yo. Y probablemente tuviste miedo por haber visto alguna vez el gran hace pipí del caballo, pero no necesitas tener miedo. Los animales grandes tienen un hace pipí grande, los animales pequeños, un hace pipí pequeño. Hans, y todos los hombres tienen un hace pipí, y el hace pipí crece conmigo cuando yo me hago grande. Ya está crecido. Con esto concluye la plática. Los días siguientes el miedo parece otra vez un poco mayor, apenas si osa estar frente a la puerta de calle, a donde lo llevan después de comer. El dicho consolador de Hans arroja luz sobre la situación y nos permite corregir un poco las aseveraciones del padre. Es verdad que siente angustia ante los animales grandes porque ellos lo fuerzan a considerar su gran hace pipí, pero en rigor no se puede decir que a su vez tenga miedo del hace pipí grande. Antes, en efecto, su representación de este último poseía un definido tinte placentero, y con todo celo intentaba procurarse su visión. Ese contento se le estropeó luego por el universal trastorno de placer hacia displace, que, por un camino no esclarecido. 30. Aún, ha afectado toda su investigación sexual, y se le estropeó además, cosa más clara para nosotros, en virtud de ciertas experiencias y ponderaciones cuyos resultados fueron penosos. De su consuelo, el hace pipí crece conmigo cuando yo me hago grande, se puede inferir que en sus observaciones él comparaba de continuo, y ha quedado muy insatisfecho con el tamaño de su propio hace pipí. Los animales grandes le recuerdan ese déficit, y por esta razón le resultan desagradables. Pero parece probable que toda esa hilación de pensamiento no le pueda devenir consciente con claridad, por lo cual esa sensación penosa se le muda en angustia. Así, su angustia presente se edifica tanto sobre el placer de antaño como sobre el displace actual. Una vez establecido el estado de angustia, esta última devora todas las otras sensaciones, y a medida que la represión avanza, mientras más son empujadas a lo inconsciente las representaciones portadoras de afecto que ya habían sido conscientes,
Todos los afectos pueden mudarse en angustia. La rara puntualización de Hans, ya está crecido, en el contexto del consuelo, permite colegir muchas cosas que él no puede declarar, y por cierto no ha declarado en este análisis. Agregaré un complemento tomado de mis experiencias en análisis de adultos, esperando que la intercalación no se juzgará violenta ni arbitraria. Ya está crecido, entendido como porfía y consuelo, hace pensar en la vieja amenaza de la madre, que le cortarían el hace pipí si continuaba ocupándose de él. En aquel momento, cuando él tenía 3 y medio años, la amenaza no produjo efecto alguno. Respondió, impávido, que entonces haría pipí con la cola. Y se ajustaría por entero al comportamiento típico que la amenaza de castración adquiriera vigencia ahora, con efecto retardado, y él entonces, 1 1/4 año después, estuviera con la angustia de ser despojado de esa querida pieza de su yo. Tales efectos retardados de mandamientos y amenazas recibidos en la niñez se pueden observar en otros casos clínicos, donde el intervalo llega a abarcar un decenio y más todavía. Hasta conozco casos en los cuales la obediencia de efecto retardado, de la represión, esfuerzo de desalojo, desempeña la parte principal en el determinismo de los síntomas patológicos. El esclarecimiento que Hans ha recibido hace poco, a saber, que las mujeres efectivamente no poseen ninguna hace pipí, no pudo tener otro resultado que el de conmoverle su confianza en sí mismo y despertarle el complejo de castración. 31 Por eso se revolvió contra esa comunicación y por eso ella no produjo éxito terapéutico, con que realmente existen seres vivos que no poseen una hace pipí. No sería entonces tan increíble que le quitaran el suyo, que, por así decir, lo hicieran mujer. La noche del 27 al 28, Hans nos sorprende levantándose de su cama en la oscuridad y metiéndose en la nuestra. Su habitación está separada de nuestro dormitorio por un retrete. Le preguntamos por qué, si acaso ha tenido miedo. Dice, no, mañana lo diré, se duerme en nuestra cama y luego es retirado a la suya. Al día siguiente lo interrogo para averiguar por qué vino a nosotros en la noche, y tras alguna renuencia se desarrolla este diálogo, que enseguida pongo por escrito estenográficamente. Él, en la noche había en la habitación una jirafa grande y una jirafa arrugada, y la grande ha gritado porque yo le he quitado la arrugada. Luego dejó de gritar, y entonces yo me he sentado encima de la jirafa arrugada. Yo, asombrado, ¿qué? ¿Una jirafa arrugada? ¿Cómo era? Él, así. Coge rápido un papel, lo hace un bollo, y me dice. Así estaba arrugada. Yo, y te has sentado encima de la jirafa arrugada. ¿Cómo? Torna a enseñármelo, se sienta en el suelo. Yo, ¿por qué viniste al dormitorio? Él, yo mismo no lo sé. Yo, ¿has tenido miedo? 32 Él, no, seguro que no. Yo, fue un sueño el de las jirafas. Él, no, no lo he soñado, me lo he pensado. A todo me lo he pensado. Ya desde antes estaba levantado. Yo, ¿qué quiere decir una jirafa arrugada? Sabes bien que a una jirafa no se la puede comprimir como a un pedazo de papel. Él, sí que lo sé. Lo he creído simplemente. Por supuesto que no hay nada así en el mundo. Nota. Hans, en su lenguaje, dice terminantemente que fue una fantasía. La arrugada está toda tirada sobre el piso y yo la he quitado, la he tomado con las manos. Yo, ¿qué? A una jirafa tan grande se la puede tomar con las manos. Él, a la arrugada yo la he tomado con la mano. Yo, ¿y dónde estaba la grande entre tanto? Él, mira, la grande estaba parada más allá. Yo, ¿qué has hecho con la arrugada? Él, la he tenido un poquito en la mano hasta que la grande dejó de gritar, y cuando la grande dejó de gritar me le he sentado encima. Yo, ¿por qué la grande ha gritado? Él, porque yo le había quitado a la pequeña. Advierte que yo anoto todo, y pregunta, ¿por qué escribes eso? Yo, porque se lo envío a un profesor que te puede quitar la tontería. Él, ajá. Entonces seguro has escrito que mami se sacó la camisa, y también se lo das al profesor. Yo, sí, pero él no comprenderá cómo crees tú que se puede arrugar a una jirafa. Él,
Dile simplemente que yo mismo no lo sé, y entonces él no preguntará, pero si pregunta qué es la jirafa arrugada, puede escribirnos, y nosotros le escribiremos, o le escribimos ahora mismo, yo no lo sé. Yo, ¿por qué viniste a la noche? Él, eso no lo sé. Yo, dime rápido en qué piensas ahora. Él, bromeando, en un jugo de frambuesas. Yo, ¿y en qué más? Él, en un fusil para disparar. Nota. El padre ensaya aquí, en su desconcierto, poner en práctica la técnica clásica del psicoanálisis. No lo llevó lejos, pero lo obtenido puede adquirir pleno sentido a la luz de elucidaciones posteriores. 33 Yo, ¿de verdad no lo has soñado? Él, seguro que no, no, lo sé terminantemente. Sigue contando, mami me ha pedido mucho tiempo que le dijera por qué he ido a la noche. Pero no he querido decírselo porque al comienzo me daba vergüenza ante mami. Yo, ¿por qué? Él, eso no lo sé. En efecto, mi mujer le inquirió toda la mañana, hasta que él contó la historia de la jirafa. Ese mismo día, el padre encuentra la resolución de la fantasía de la jirafa. La gran jirafa soy yo, o, más bien, el pene grande, el cuello largo, la jirafa arrugada, mi mujer o, más bien, su miembro, he ahí, por tanto, el resultado del esclarecimiento. Jirafa, véase la excursión a Schönbrunn. Por otra parte, tiene colgada sobre su cama la imagen de una jirafa y de un elefante. El todo es la reproducción de una escena que en los últimos días se desarrolla casi todas las mañanas. Hans siempre acude temprano a nosotros, y mi esposa no pude dejar de tomarlo por algunos minutos consigo en el lecho. Sobre eso yo siempre empiezo a ponerla en guardia, que es mejor que no lo tome consigo, la grande ha gritado porque yo le he quitado la arrugada, y ella replica esto y aquello, irritada tal vez, que eso es un absurdo, que unos minutos no pueden tener importancia, etc. Entonces Hans permanece un ratito junto a ella. Entonces la jirafa grande dejó de gritar, y luego yo me senté encima de la jirafa arrugada, punto. La solución de esta escena conyugal transportada a la vida de las jirafas es, pues, él sintió en la noche añoranza de la mamá, añoranza de sus caricias, de su miembro, y por eso vino al dormitorio. El todo es la continuación del miedo al caballo. Solo se agregara la perspicaz interpretación del padre. El, sentarse encima, es probablemente la figuración de Hans para él, tomar posesión. Ahora bien, el todo es 34 una fantasía de porfía, anudada con una satisfacción por el triunfo sobre la resistencia paterna. Grita todo lo que quieras, lo mismo mami me toma en la cama y mami me pertenece. Tras ella se colige, pues, lo que el padre conjetura, la angustia de no gustarle a la mamá porque su hace pipí no puede medirse con el del padre. A la mañana siguiente, el padre cosecha la confirmación de su interpretación. Domingo 29 de marzo. Viajo con Hans a Linz. En la puerta me despido de mi mujer en broma, adiós, jirafa grande. Hans pregunta, ¿por qué jirafa? Yo respondo, la mami es la jirafa grande, tras lo cual Hans dice, no es cierto que sí. Y Hannah es la jirafa arrugada. En la estación de ferrocarril le explico la fantasía de las jirafas, sobre lo cual él responde. Sí, eso es correcto, y como yo le digo que la jirafa grande soy yo, pues el cuello largo le ha recordado a un hace pipí, él dice, mami tiene también un cuello como una jirafa, yo he visto cómo se lavaba el blanco cuello, punto. Nota Hans corrobora solo la interpretación de que las dos jirafas son padre y madre, no el simbolismo sexual que pretende ver en la jirafa misma una subrogación del pene. Probablemente este símbolo sea correcto, pero a Hans, en verdad, no se le puede pedir más. El lunes 30 de marzo, por la mañana temprano, Hans viene a mí y dice, escucha, hoy me he pensado dos cosas. La primera. He estado contigo en Schönbrunn junto a los carneros, y entonces nos colamos por debajo de las cuerdas, y le hemos dicho eso al guardián a la entrada del jardín, y él nos ha atrapado. La segunda la ha olvidado. Acerca de esto, señalo, cuando el domingo quisimos ir a ver los carneros, ese recinto estaba cerrado con una cuerda, de suerte que no pudimos pasar.
Hans se asombró mucho de que un recinto se cerrara solo con una cuerda por debajo de la cual uno puede deslizarse fácilmente. Le dije que los hombres decentes no se deslizan por debajo de esa cuerda. Opinó que no obstante es facilísimo, a lo cual repliqué que entonces puede venir un guardián y llevárselo a uno. A la entrada de Schönbrunn hay un soldado de la guardia, acerca del cual en una oportunidad le dije a Hans que arrestaba a los chicos que no se portaban bien. Al regreso de la visita que hice a usted, ese mismo día, Hans confesó todavía un pequeño fragmento de su 35 concupiscencia por hacer algo prohibido. Escucha, hoy a la mañana temprano volví a pensarme una cosa. ¿Qué? He viajado contigo en el ferrocarril, y hemos roto una ventanilla, y el guarda nos ha llevado. La correcta continuación de la fantasía de las jirafas. Él vislumbra que está prohibido ponerse en posesión de la madre, ha chocado con la barrera del incesto. Pero lo considera prohibido en sí mismo. En todas las picardías prohibidas que él realiza en su fantasía está presente el padre, quien es encerrado con él. Es que, según él opina, el padre a pesar de todo hace eso prohibido enigmático con la madre, que él se sustituye por algo violento, como romper el vidrio de una ventanilla, penetrar en un recinto clausurado. Esa tarde me visitaron padre e hijo en mi consultorio médico. Ya conocía yo al gracioso hombrecito, y siempre había tenido gusto en verlo, tan amoroso por su seguridad en sí mismo. No sé si se acordaba de mí, pero se comportó de manera intachable, como un miembro enteramente razonable de la sociedad humana. La consulta fue breve. El padre comenzó diciendo que a pesar de todos los esclarecimientos la angustia ante los caballos no había aminorado. Debimos confesarnos también que los vínculos entre los caballos ante los cuales se angustiaba y las descubiertas mociones de ternura hacia la madre eran poco abundantes. Detalles como los que conocí en ese momento, a saber, que le molestaba particularmente lo que los caballos tienen ante los ojos y lo negro alrededor de la boca, era evidente que no se podían explicar a partir de lo que sabíamos. Pero al ver a los dos así, sentados enfrente, al tiempo que escuchaba la descripción de su angustia al caballo, se me hizo la luz sobre otro fragmento de la resolución, que me resultó comprensible que se le escapara justamente al padre. Pregunté a Hans, en broma, si sus caballos llevaban gafas, cosa que él negó, y luego si su padre las llevaba, cosa que también negó. Contra toda evidencia, le pregunté si con lo negro alrededor de la boca, quería significar el bigote, y le revelé que tenía miedo a su padre justamente por querer él tanto a su madre. Él no podía menos que creer, le dije, que el padre le tenía rabia, pero eso no era cierto, el padre le tenía cariño, y podía confesarle todo sin miedo. Que hacía mucho tiempo, antes que él viniera al mundo, yo sabía ya que llegaría un pequeño Hans que querría mucho a su madre, y por eso se vería 36 gado a tener miedo del padre, y yo le había contado esto a su padre. ¿Por qué crees tú que te tengo rabia? Me interrumpió el padre en este punto. ¿Acaso te he insultado o te he pegado alguna vez? Oh, sí, tú me has pegado, lo rectificó Hans. Eso no es verdad. ¿Cuándo, pues? Hoy por la mañana, indicó el pequeño, y el padre se acordó de que Hans inopinadamente lo chocó, con la cabeza, en el vientre, tras lo cual, como por vía de reflejo, él le había dado un golpe con la mano. Nota. El muchacho repitió luego esta reacción frente al padre de una manera más nítida y completa, dándole primero un golpe sobre la mano y después besándole tiernamente esa misma mano. Era notable que no hubiera recogido ese detalle dentro de la trama de la neurosis, pero ahora él lo entendía como expresión de la predisposición hostil del pequeño hacia él, quizá también como exteriorización de la necesidad de recibir a cambio un castigo. En el camino de regreso a casa, Hans preguntó al padre: ¿acaso habla el profesor con el buen Dios, pues puede saberlo todo desde antes? Me enorgullecería extraordinariamente esta admisión de labios del niño si yo mismo no la hubiera provocado con mis fanfarronadas en chanza. Desde esa consulta, recibí informes casi diarios sobre las alteraciones en el estado del pequeño paciente. No cabía esperar que mi comunicación lo librara de su angustia de un golpe, pero se demostró que ahora le era dada la posibilidad de presentar sus producciones inconscientes y de sobillar su fobia. Él siguió desde ese momento un programa que yo pude comunicar de antemano a su padre.
El 2 de abril se comprueba la primera mejoría sustancial. Mientras que hasta entonces no se lo podía mover a que permaneciera un tiempo largo ante la puerta de calle, y siempre que se acercaban caballos trotaba hacia adentro con todos los signos del terror. Esta vez permanece una hora ahí, aunque pasan carruajes, lo cual es muy frecuente delante de nuestra casa. Una que otra vez corre adentro cuando ve venir a lo lejos un carruaje, pero enseguida retorna como si lo hubiera pensado mejor. Como quiera que fuese, solo subsiste un resto de angustia, y es inequívoco el progreso realizado desde el esclarecimiento. Al anochecer dice, si ya vamos a la puerta de calle, también iremos al parque. 37 El 3 de abril se llega a la mañana temprano hasta mi cama, mientras que los últimos días no lo había hecho y aún estaba orgulloso de esa abstención. Pregunto, ¿por qué has venido hoy? Hans, hasta que no tenga miedo, no vendré más. Yo, entonces vienes a mí porque tienes miedo. Hans, cuando no estoy contigo, tengo miedo, cuando no estoy contigo en la cama, entonces tengo miedo. Hasta que yo no tenga más miedo, no vendré más. Yo, entonces tú me tienes cariño y te sientes ansioso cuando estás por la mañana temprano en tu cama, y por eso vienes a mí. Hans, sí. ¿Por qué me has dicho que yo tengo cariño a mami, y tengo miedo por eso, si yo te tengo cariño a ti? El pequeño demuestra aquí una claridad realmente superior. Da a entender que en él luchan el amor al padre con la hostilidad hacia él a consecuencia de su papel de competidor ante la madre, y le reprocha que no le haya llamado la atención sobre este juego de fuerzas que necesariamente llevaba a la angustia. El padre no lo comprende del todo, pues solo durante esta plática adquiere el convencimiento sobre la hostilidad del pequeño hacia él, que yo le había aseverado en nuestra consulta. Lo que sigue, que transcribo sin cambio alguno, es en verdad tan significativo para el esclarecimiento del padre como para el del pequeño paciente. Por desgracia no capté enseguida el significado de esta objeción. Porque Hans tiene cariño a su madre, es evidente que quiere quitarme de en medio, pues así ocupa el lugar del padre. Este deseo hostil sofocado se convierte en angustia por el padre, y él viene por la mañana temprano a mí para ver si me he ido. Lamentablemente, en ese momento aún no lo había entendido, y le dije. Yo, cuando tú estás solo, tienes nostalgia de mí y vienes a mí. Hans, cuando te has ido, tengo miedo de que no vuelvas a casa. Yo, alguna vez te he amenazado con no volver a casa. Tú no, pero mami sí. Mami me ha dicho que no vuelve más. Probablemente él se portaba mal, y ella lo amenazó con irse. Yo, te lo ha dicho porque te portabas mal. Hans, sí. 38 Yo, entonces tienes miedo de que yo me vaya porque te portas mal, por eso vienes a mí. Después del desayuno me levanto de la mesa, y Hans dice, papi, no te trotes de mí. Me llama la atención que diga, trotes, davonrennen, en lugar de, marches, davonlaufen, y le replico, oh, tienes miedo de que el caballo se trote de ti. A lo cual él ríe. Sabemos que esta pieza de la angustia de Hans es de doble articulación, angustia ante el padre y angustia por el padre. La primera proviene de la hostilidad hacia el padre, la segunda, del conflicto entre la ternura, exagerada aquí por vía de reacción, y la hostilidad. El padre prosigue. Este es sin duda el inicio de un tramo importante. El hecho de que a lo sumo se atreva a llegar a la puerta de calle, pero no a alejarse de la casa, y vuelva atrás en mitad del camino al primer ataque de angustia, está motivado por el miedo de no hallar a los padres en casa por haberse alejado ellos. Se pega a la casa por amor a la madre, su miedo de que yo me aleje obedece a deseos hostiles hacia mí, pues entonces él sería el padre. En el verano partí de viaje, y Beckjaren, repetidas veces de Giemunden para Viena, pues así lo exigía mi profesión, entonces, él era el padre. Le recuerdo que la angustia ante el caballo se anuda a la vivencia de Giemunden, cuando un caballo llevaría el equipaje de Lizzie a la estación de ferrocarril. El deseo reprimido de que yo viaje a la estación, pues así él queda solo con la madre, que el caballo parta de viaje, deviene luego angustia ante el partir de viaje los caballos, y de hecho nada le produce mayor angustia que el partir un carruaje, ponerse en movimiento los caballos, desde el patio de la aduana, frontero de nuestra vivienda. Esta nueva pieza,
ánimo hostil hacia el padre, solo pudo salir a la luz después que supo que yo no le tengo rabia por tener él tanto cariño a la mamá. Después de mediodía voy de nuevo con él ante la puerta de calle, él de nuevo va hasta allí y ahí se queda aunque pasen carruajes, solo ante algunos siente angustia y corre adentro del zaguán. Me explica también, no todos los caballos blancos muerden, o sea, por el análisis, algunos caballos blancos ya han sido discernidos como, papi, esos ya no muerden, pero todavía quedan otros que lo hacen. 39. La situación en que está nuestra puerta de calle es la siguiente: enfrente, el depósito de la oficina impositiva para artículos de consumo, con una rampa de descarga por la cual durante todo el día desfilan carruajes para retirar cestas, etc. Hacia la calle, una verja cierra ese patio. En línea recta frente a nuestra vivienda está el portón de entrada al patio. Desde hace ya unos días noto que Hans tiene particular miedo cuando salen del patio o entran a él carruajes, para lo cual se ven precisados a virar. En su momento le he preguntado por qué tiene tanto miedo, y él respondió: tengo miedo de que los caballos se tumben cuando el carruaje da la vuelta. Otro tanto teme cuando los carruajes, estacionados frente a la rampa de descarga, se ponen de repente en movimiento para seguir viaje. B, además, tiene más miedo, C, a los caballos de tiro grandes que a los caballos pequeños, a los caballos rústicos más que a los elegantes, por ejemplo, los de coches de plaza. También tiene más miedo a un carruaje que pasa rápido, D, que si los caballos van al trote corto. Tales diferenciaciones, desde luego, solo se han mostrado con nitidez en los últimos días. Yo diría que a consecuencia del análisis no solo el paciente, sino también su fobia, han cobrado más coraje y se atreven a mostrarse. El 5 de abril, Hans vuelve al dormitorio y es reenviado a su cama. Le digo: mientras sigas viniendo al dormitorio por la mañana temprano, no mejorarás de tu angustia a los caballos. Pero él desafía y responde: vendré, aunque haya de tener miedo. Vale decir, no quiere dejarse prohibir la visita a la mamá. 40.